Golpe al segundo puesto del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid que vamos a analizar frente a la Real Sociedad, 4-1, con esos goles de Rocío Gálvez, doblete de Esther González y gol también de Atenea del Castillo. Pero antes, si quieres que siga haciendo estos vídeos de la sección del Real Madrid femenino, importante, muy importante, vuestro apoyo. Dejar vuestros comentarios, darle like y sobre todo suscribiros al canal para ir aumentando esa familia de madridismo al día. Y sin más dilación, vamos con las claves del partido y sobre todo el pozo genérico que deja esto con respecto a la clasificación en la Liga Femenina, porque es un golpe muy importante de cara a la segunda posición. Es verdad que la realidad es que ahora mismo hay, digamos, una franja diferencial muy amplia del Levante y el Madrid respecto al Atlético de Madrid. Creo que Levante y Real Madrid obviamente se van a jugar ya esa segunda plaza, pero había que sestar golpe en estos dos partidos que quedaban, que no se habían disputado. Real Sociedad y el próximo, que será la próxima semana frente al Granadilla. Golpe de autoridad importante frente a un buen equipo como la Real Sociedad, goleada en casa 4-1. Recordar que el Real Madrid no pierde en Valdebebas, solo contra el Barça. El Real Madrid está teniendo un comportamiento implacable dentro de lo que es el nivel competitivo como local. Futbolísticamente la primera parte creo que fue de lo más completo de la temporada. No digo que fuera un partido excelente, súper vistoso, pero creo que el equipo jugó bastante dinámico. Caroline Weir se está sintiendo otra vez importante en todo lo que es la transmisión de juego, no solo en la parte ejecutiva, en lo que tiene que ver con goles y asistencias, donde sabemos que es una auténtica crack, sino que está en un modo más intervencionista. Por eso obviamente mejora, por supuesto, el juego coral de las de Alberto Toril. También, muy buena noticia, Sandy Toletti, que fue clave en el segundo tanto, pero se está marcando también un pozo preferencial para ser titular junto a Claudia Zornoza en el 11 titular. Creo que Toril marca el camino de que Zornoza y Toletti son su doble pivote dentro del sistema de 4-2-3-1 que más puede emplear siempre y cuando la francesa siga con esta progresión y esta recuperación. Una jugadora que estaba dando síntomas de problemas, sin poder jugar, sin poder ser de la partida, pero estamos hablando de una futbolista titular por Francia, que juega pues en uno de los mejores equipos del mundo, insisto, de titular. O sea que mala esta chica no es. Era un muy buen fichaje y yo confío mucho en lo que nos puede dar a nivel físico, conducción, golpeo de balón, también capacidad para construir juego. Una jugadora realmente multipass, que digo yo, súper útil en distintos elementos del juego con y sin balón. Atenea del Castillo estuvo muy bien, marcó gol, fue también vital en todo lo que era el 1 para 1, perfil izquierdo. Jugó Naomi Feller de titular, que luego fue sustituida por Maite Oroz. Naomi Feller yo de extremo pues no la veo, ya lo sabéis, creo que es más por una cuestión de necesidad táctica por momentos, pero no su posición. De hecho no hizo un partido realmente destacado. Pero Esther estuvo sensacional en área, definiendo muy bien. Me gustó sobre todo el último gol, como definió, con frialdad, que es algo que a veces yo le pido a Esther, que sea más fría para poder definir y desde luego está haciendo una magnífica temporada en lo que a goles se refiere, que al final obviamente es el elemento fundamental por el cual juega en el Real Madrid, porque es una jugadora con bastante olfato goleador. Y Rocío Gálvez también clave en ese nivel defensivo, creo que estuvo muy bien, marcó un gol de córner. Es verdad que en defensa otra vez problema los córners, con ese gol de la Real Sociedad, pero espero que Toril lo vaya corrigiendo con el paso de la temporada y vaya mejorando en esta cuestión, que es en la que creo que más problemas tenemos. Creo que ahí Misa tiene responsabilidad, pero también, evidentemente, todo el sistema defensivo colectivo del Real Madrid femenino tiene que defender mejor esas situaciones. Vimos minutos a Maite, Teresa Valleira, Naikari García, Olga Carmona, yo creo la veo un poquito por detrás de Esbaba ahora mismo, aunque yo confío en el carácter y en el juego de Olga, que nos va a seguir dando muchísimo como nos dio en momentos clave el año pasado. La sevillana es una jugadora muy importante en la plantilla del Real Madrid, no tengo dudas sobre ella. Y bueno, me hubiera gustado, en vez de ver a Moller, que creo que está con poca energía, dando la sensación de que puede ser obviamente su última temporada y que es una jugadora muy residual, pues esos minutos quizá ya con un partido de goleada dáselos a Paula Partido, que es una jugadora que es proyección futuro Real Madrid quizás. Pruébala, téstala un poquito. No sé por qué no probarlas un poquito más a Camacho y a Paula Partido, que son, pues junto a Vélez probablemente y Olaya, pues los 4 mejores proyectos de jugadoras de campo que tiene el Real Madrid femenino B. Entonces no sé por qué no probamos esa posibilidad de darle esos minutitos que creo que las puede venir muy bien a Partido y a Carla Camacho. Pero
Toril evidentemente sabrá mucho mejor que yo cómo mover a las chavalas dentro del vestuario del Real Madrid. O sea que muy buen partido, la verdad, y lo dicho, golpe encima de la mesa en la segunda plaza de la Liga F, un Real Madrid que está haciendo las cosas muy bien, sobre todo como local, pero que futbolísticamente están dinámicas, creo que estamos jugando bien, ofensivamente con mucha movilidad. Me falta, pues, gente de banda, que creo que es un tema que nos faltan jugadoras de uno contra uno para digamos, darle soluciones también a Atenea del Castillo, que a veces se responsabiliza mucho de lo que es juego de regate de uno para uno, pero bueno, eso es un tema de plantilla que espero para la próxima temporada podamos solucionar. Por lo demás, muy bien el equipo, próxima parada frente al Valencia y luego ya intersemanal frente a Tenerife Granadilla. Partidos muy importantes para rubricar esa segunda plaza. Ahora mismo claramente la puja es frente a las granotas, frente al Levante. Así que a seguir con ello y el equipo creo que está teniendo un muy buen comportamiento de presión, de bloque, táctico. Creo que Toril tiene que estar muy contento con el bloque de juego que está armando en esta temporada. Chicos, dejadme como siempre vuestro comentario, vuestra opinión respecto al partido, respecto a la liga, lo que os apetezca y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!